Si existe un momento capaz de cambiar por completo a una familia, entonces ese momento ocurrió justo aquí en esta pequeña casa. Truong, el hombre que había perdido la memoria durante meses, se quedó paralizado al ver el vientre ya redondeado de Tieu Nu. Y entonces, delante de toda la familia, dijo una frase que dejó a todos en silencio, que hizo a Tieu Nu romper en llanto y que hizo que la madre de Jung casi se desplomara del impacto. ¿Qué fue lo que dijo? Una frase dicha por un hombre que acababa de recuperar la memoria, que recordaba una promesa hecha años atrás y que de pronto entendía que estaba a punto de convertirse en padre una vez más. Desde ese instante toda la casa cambió, las heridas antiguas, el dolor acumulado, los días de espera agotadora. Todo empezó a girar en una dirección que nadie hubiera imaginado. Pero el regreso de los recuerdos de Truong realmente marca el inicio de la felicidad. O solo abre la puerta a algo todavía mayor, a secretos que nadie se ha atrevido a mencionar. Si quieres saber exactamente cuál fue esa frase y qué ocurrió con la familia de Tieu Nu después de ese instante decisivo, no apartes la mirada. Dale like, suscríbete al canal y acompáñame en el episodio de hoy. Un episodio que no podrás dejar hacia la mitad de aquella tarde. La pequeña casa en medio del patio abierto estaba extrañamente silenciosa. La luz del atardecer entraba por la ventana dejando franjas doradas sobre el suelo de baldosas desgastadas. En la cocina, Tieu Nu estaba sirviendo con cuidado un vaso de agua tibia para su suegra. El vapor mezclado con el suave olor a jengibre creaba una tranquilidad difícil de describir. Los pasos de Truong llegaron desde la sala lentos y regulares como siempre, desde que había perdido la memoria. Seguía viviendo allí, seguía trabajando, seguía sonriendo, pero en su mirada siempre había una niebla cuando veía a Tieu Nu, una confusión, una distancia, algo que ella tuvo que aprender a aceptar aunque doliera. Pero esa tarde, algo cambió. A mitad del pasillo, Truong se detuvo de golpe como si alguien lo hubiera frenado. Su espalda se puso rígida, sus ojos se abrieron de par en par, mirando la figura pequeña de Tieu Nu inclinada sobre la cocina. En ese instante su mirada cambió como si acabara de ver algo demasiado familiar, algo que le tocaba directamente el corazón. Tieu Nu no se dio cuenta. Seguía comprobando la temperatura del agua. La madre de Jung, sentada en la mesa, tampoco notó que Truong había quedado inmóvil. Pero fue ella, la madre Jung, quien lo percibió primero. Levantó la vista y lo vio mirando a Tieu Nu como alguien que está atrapado en un recuerdo lejano. Frunció ligeramente el ceño con el corazón inquieto. Había esperado demasiado tiempo por este momento como para permitirse esperar más. Nadie alcanzó a reaccionar cuando la voz de Truong salió muy suave. Una simple llamada, pero que congeló todo el aire alrededor. Tieu Nu no era la voz de un extraño ni el tono vacío y educado que usaba desde que perdió la memoria. Era la voz de su marido, la voz del oso hombre que una vez la llamó con amor, con promesas y en tantas noches que compartieron juntos. Suave, temblorosa y llena de reconocimiento. La mano de Tieu Nu se detuvo, el agua derramándose por el borde del vaso sin que ella lo notara. Se giró lentamente como si temiera que un movimiento brusco destruyera aquel instante. Cuando sus miradas se encontraron, todo sonido desapareció. Truong la miraba como a alguien que había estado buscando toda una vida, alguien que creía haber perdido. Sus labios temblaron, la nariz se le enrojeció, los hombros le vibraron apenas. El corazón de Tieu Nu pareció caer dentro de ella. Se quedó inmóvil sin poder respirar. Las lágrimas le brotaron antes de que pudiera siquiera entender por qué ya estaba llorando. La madre Jung se cubrió la boca temblando entera. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo, pero no le importó. En sus ojos, Truong estaba regresando. Dui entró desde el patio con una pelota en la mano, confundido al ver a todos como estatuas. «Papá, ¿qué pasa?» Pero Truong no escuchó nada. Solo veía a Tieu Nu como si temiera que al parpadear ella desaparecería. Dio un paso, luego otro. Cada paso parecía arrastrar todos los recuerdos de vuelta.
Imágenes borrosas se hicieron nítidas: la sonrisa de Tiaunu, su voz suave, el aroma a jazmín de su cabello, la forma en que ella lo abrazaba por detrás, cómo lo miraba cuando llovía afuera. Todo le golpeó a la vez. Cuando estaba ya muy cerca, su respiración se quebró. Quiso hablar, pero la garganta no le respondió. Por fin soltó un susurro ahogado, casi infantil. «Tiaunu, ¿eres tú?» El vaso cayó al suelo y se rompió, pero nadie se movió. Tiaunu se cubrió la boca llorando sin control. Sintió que las piernas le fallaban. Dio 2 pasos, pero se detuvo como si temiera estar soñando. Truong levantó la mano despacio, temblando. Cuando la punta de sus dedos tocó la mejilla húmeda de ella, él rompió en llanto, una lágrima, luego otra, cayendo sobre la mano caliente de Tiaunu. Ella se lanzó hacia él abrazándolo como si acabara de recuperar la mitad perdida de su alma. Él la sostuvo con fuerza, escondiendo el rostro en su hombro, como alguien que finalmente despierta de una pesadilla interminable. La madre Jung lloraba sin poder contenerse, con las manos juntas frente al pecho. Reía y lloraba al mismo tiempo. Dui abrazó la pierna de su padre, hablando atropelladamente. Papá, ¿de verdad te acuerdas de mamá? ¿De verdad?» Truong se agachó y abrazó a Tiaunu y a Dui a la vez. No pudo decir más que 3 palabras temblando. «Ya, me acuerdo». Esa tarde, en aquella pequeña casa, la luz dorada del atardecer cayó sobre ellos 3 abrazados, brillando como un verdadero milagro. Y eso solo fue el comienzo. Justo después de que el abrazo entre Tiaunu y Truong se calmara, toda la casa cayó en un silencio extraño. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo como si estuviera registrando un momento decisivo para toda la familia. Truong soltó a Tiaunu muy despacio. Sus ojos aún estaban rojos y húmedos, como si todavía no pudiera creer lo que estaba pasando. Le acomodó suavemente un mechón de cabello que caía sobre su mejilla, un gesto que había hecho tantas veces en el pasado, pero que solo hoy recuperaba su significado. El ambiente seguía cargado de emoción, pero cambió cuando su mirada bajó hacia el vientre ligeramente abultado de Tiaunu. Otro silencio más profundo se extendió. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta. Truong estaba mirando al bebé en el vientre de Tiaunu, al bebé que nadie sabía cómo él vería ahora, como su hijo según la memoria que estaba regresando, o como un desconocido según los meses que vivió sin recordar nada. Por instinto, Tiaunu bajó el borde de su blusa para cubrirse el vientre, un reflejo de protección. No sabía cómo reaccionaría él. No sabía si el hombre frente a ella recordaba algo del niño que aún no había nacido. Truong se quedó quieto sin apartar la mirada. Su mano se apretó junto a su cuerpo, luego se relajó y se volvió a tensar. Había una batalla dentro de sus ojos entre los recuerdos que regresaban y la oscuridad de los meses en los que había perdido todo. La madre de Jung, junto a la mesa, apretaba el borde de la silla, temblando sin atreverse a respirar fuerte. Dui sostenía la pelota con fuerza, los ojos abiertos, sintiendo que algo muy importante estaba a punto de decirse. Truong dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a Tiaunu, tan cerca que ella podía oír su respiración entrecortada. Él levantó la mano, pero no la tocó de inmediato. La dejó suspendida, temblando ligeramente, como si temiera hacerle daño o como si dudara si tenía derecho a hacerlo. Tiaunu lo miraba con los ojos enrojecidos, esperando. Y entonces, Truong puso su mano sobre el vientre de ella, muy suave, muy lento, como si estuviera tocando algo sagrado que había perdido sin querer. Toda la casa contuvo el aliento. Truong tragó con fuerza. Su voz salió ronca, presionada por todo lo que estaba sintiendo. «Quiero ponerle nombre al bebé». En cuanto dijo eso, el tiempo pareció detenerse dentro de esa casa. La madre de Jung abrió la boca sin poder reaccionar. Las lágrimas le brotaron de inmediato y corrieron sin que ella intentara limpiarlas. Dui se quedó inmóvil. La pelota cayó de sus manos y rodó por el suelo sin que él se diera cuenta. Tiaunu simplemente se derrumbó. Se cubrió la boca intentando aguantar, pero no pudo.
Un sollozo fuerte salió de su pecho haciendo que sus hombros temblaran. Las lágrimas le corrían como si todos los meses de dolor, miedo y soledad por fin encontraran una salida. Con la voz entrecortada preguntó: «¿Tú recuerdas todo? ¿De verdad? ¿Quieres eso?» Truong apretó la mano que tenía sobre su vientre. Luego inclinó la frente hasta tocarla de ella. Sus respiraciones se mezclaron como solían hacerlo cuando compartían los momentos más importantes de sus vidas. «Lo recuerdo, lo quiero y debo hacerlo». Después miró a la madre de Jung. Su voz salió lenta pero firme. «Ese bebé es nuestro hijo, y yo tengo que ponerle un nombre. Quiero empezar otra vez, desde el lugar donde lo perdí todo». La madre de Jung rompió a llorar en voz alta. Siri se llevó una mano al pecho llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Gracias al cielo. Dios mío, por fin. Llegó este momento». Dui corrió y abrazó la pierna de Truong. «¿Papá? Entonces el bebé es mi hermanito de verdad». Truong se agachó abrazando a Dui y a Tieu-nu al mismo tiempo. «Sí, es tu hermanito y es hijo de todos nosotros». Pasó un largo instante, solo se oían los sollozos, las respiraciones profundas y el calor de los tres abrazándose bajo la luz dorada del atardecer. La frase «quiero ponerle nombre al bebé» no era solo una frase. Era un reconocimiento. Era amor. Era responsabilidad. Era una promesa recuperada. Era la puerta hacia el futuro que Tieu-nu había esperado durante tantos años. Y en ese momento, ese bebé que aún no nacía, ya había unido a toda la familia de una forma que nadie habría imaginado. Después de la frase que dejó a toda la casa en silencio, Truong siguió de pie frente a Tieu-nu, con una mirada que parecía contener todo el cielo perdido que recién había recuperado. Tieu-nu ni siquiera se atrevía a respirar fuerte con miedo de que aquel momento fuera solo un sueño frágil que podría desvanecerse en cualquier instante. Truong inhaló profundamente como si reuniera todo el valor de un hombre que acababa de recuperar la memoria y también su propio corazón. Levantó la mano muy despacio con extremo cuidado como si estuviera tocando lo más sagrado de su vida. Sus dedos se apoyaron suavemente sobre el vientre redondeado bajo la tela fina. Solo ese toque hizo que su cuerpo entero se tensara, como si cada célula reconociera a ese bebé. Como si ese contacto lo conectara con promesas que durante su amnesia había dejado olvidadas sin querer. Su respiración tembló, su pecho subía y bajaba con fuerza. «Lo recuerdo todo», dijo con una voz completamente ronca. «Incluso lo que te prometí». En sus ojos había culpa, gratitud, alegría, y también la tristeza de alguien que había estado perdido demasiado tiempo y por fin había encontrado el camino de vuelta. El corazón de Tieu-nu se desbordó. Ella tomó la mano que él tenía sobre su vientre y la apretó con fuerza para que él sintiera claramente al pequeño que se movía dentro. Su voz se rompió en un sollozo. El bebé ha esperado mucho tiempo a su papá. Las lágrimas le cayeron sobre la mano de Truong. El calor de esas lágrimas hizo que él cerrara los ojos sin atreverse a retirar la mano, como si temiera perder el contacto con su hijo. Truong acercó su rostro dejando su frente casi contra la frente de ella. Con un temblor suave murmuró: «He perdido tanto tiempo así». Tieu-nu asintió muy despacio apretando los labios para contener más lágrimas. En ese momento Dui estaba cerca con sus manitas agarrando el borde de su camiseta. Miraba a su papá, miraba a su mamá, luego miraba la mano de su padre sobre el vientre de ella. Sus ojos inocentes pero sensibles comprendían que algo enorme estaba pasando. Con un hilo de voz preguntó: «Papá, ¿entonces?» Tragó saliva. «¿De verdad te acuerdas de mí?». La pregunta hizo que Truong se sobresaltara. Miró al niño que una vez había estado siempre pegado a él y del que se había distanciado sin querer por culpa de la amnesia. Una punzada de dolor cruzó sus ojos. Truong se inclinó hasta quedar hacia la altura del niño, tomó su carita con ambas manos. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme, segura. «Me acuerdo de ti, me acuerdo de todo». Los ojos de Dui se abrieron de par en par, los labios temblando. «Me acuerdo de que te gustan los pastelitos de arroz».
Me acuerdo de que escondes tus juguetes debajo de la cama. Me acuerdo de que dormías abrazado a mí todas las noches y me decías que no me fuera lejos a trabajar. Su voz se fue quebrando y recuerdo que fuiste el primero en llamarme héroe. Dewey ya no pudo contenerse. Saltó al cuello de su padre llorando y riendo al mismo tiempo. Yo pensé que papá se había olvidado de mí para siempre. Truong lo levantó en brazos abrazándolo con una fuerza llena de cariño, como queriendo compensar todos los días en que la memoria los separó. Perdóname, no voy a dejar solos a tú y mamá nunca más, nunca más. Teonu, de pie al lado, envolvió a los dos con sus brazos. Puso la mano sobre el pecho de Truong justo donde su corazón latía fuerte y acelerado, como si intentara recuperar cada segundo perdido. Los tres, en un solo abrazo, en una casa pequeña que siempre había sido familiar, pero que hoy se sentía sagrada de una forma completamente nueva. Esa sensación, la sensación de estar en el lugar correcto, llenó cada respiración. Ya no había pérdida, ya no había distancia, ya no existían esos días en los que estaban cerca físicamente pero con el corazón demasiado lejos. Solo había una familia que al fin volvía a encontrarse. La luz del atardecer entraba por la ventana bañando al patio a los tres con un brillo suave. El viento del patio movía las cortinas y traía el olor a tierra húmeda, recordando los días tranquilos de antes. Y en ese instante, ellos supieron que todas las heridas, las pérdidas, los sueños pendientes, tenían ahora una oportunidad de empezar de nuevo. Y todo comenzó con un simple toque, la pregunta inocente de un niño. Y una promesa recuperada en el corazón de un padre. Desde el día en que Truong recuperó la memoria, la pequeña casa pareció iluminarse con una luz nueva. No era la lámpara del techo, sino una luz que venía de las risas del calor familiar y de la unión que antes se había quebrado por la pérdida de sus recuerdos. Todo cambió poco a poco, pero lo suficiente como para que cualquiera que entrara se diera cuenta. Cada día Truong se levantaba incluso antes de que los pájaros cantaran en el patio. Salía de la cama con mucho cuidado para no despertar a Teonu y bajaba a la cocina para preparar el desayuno. La comida nunca era lujosa, pero siempre estaba caliente y hecha con cariño. Un tazón de sopa de pollo bien suave, verduras frescas del jardín de la madre de Jung y unas rodajas de jengibre para calentar el estómago. Aprendía cada receta poco a poco porque Teonu, con las náuseas del embarazo, comía con dificultad. Y cuando ella lograba comer una cucharada más, él se alegraba como un niño. Mientras Truong estaba en la cocina, Dewey ya se despertaba y corría a la habitación de su madre. En sus manos siempre llevaba la almohada con forma de conejo que más quería. Subía a la cama, colocaba la almohada sobre el vientre de su mamá con toda seriedad y decía, «Para que el bebé esté cómodo». «Sí, mamá». Teonu no podía evitar reír con los ojos a punto de llenarse de lágrimas de felicidad. Le acarició la cabeza. El bebé le agradece mucho a su hermano mayor. Dewey levantó la cara orgulloso. «Tengo que cuidar al bebé por mamá. Papá dijo que el hermano mayor tiene que proteger a la familia». Desde la puerta de la cocina, Truong los observaba en silencio sonriendo. La mirada del hombre, que una vez estuvo perdido, ahora estaba llena de calidez. Cuando Teonu se sentaba en el porche a tender la ropa, Truong siempre acercaba una silla pequeña para sentarse a su lado. No hablaba mucho, solo miraba cómo su vientre crecía día tras día como si estuviera viendo nacer un milagro. A veces ponía su oído sobre el vientre escuchando con atención, y cuando sentía una patadita se sobresaltaba. «El bebé me acaba de patear». Teonu reía. «Si sabe que eres su papá te patearía más fuerte». Truong se sonrojaba, pero sonreía como un niño feliz con un regalo secreto. En el patio, Dewey jugaba con las macetas que él y Truong habían plantado. Siempre corría a avisar. «Papá, mi planta de tomate tiene más hojas. Cuando dé frutos, se los llevo a mamá». Y cada vez Truong le acariciaba la cabeza con una mirada llena de orgullo. Por la tarde la familia se sentaba junta en el patio para tomar el aire. La brisa movía el cabello de Teonu, haciéndola ver más tranquila que nunca.
Truong se sentaba muy cerca con su mano siempre sobre su vientre, no por obligación sino por instinto, como si necesitara asegurarse de que ella y el bebé estaban bien. La madre de Jung al verlos reía entre lágrimas. Cuando no estaban casados todavía ni eran tan cariñosos como ahora, Truong se sonrojaba y Tieu-nu bajaba la mirada avergonzada. Pero en su interior ella sabía que nunca había sido tan feliz. Dui llegaba corriendo pidiendo que su papá lo cargara y abrazándolo del cuello decía: «Papá, no te vayas nunca más, quédate para cuidar a mamá y al bebé». Truong lo apretaba con fuerza: «Te lo prometo». Y esta vez esa promesa sonaba más firme que nunca. Cuando el sol desaparecía tras los bambúes, la familia se reunía en la pequeña sala. La luz amarilla de la lámpara, el sonido suave del ventilador y el ruido del agua hirviendo en la cocina creaban una paz que Tieu-nu había creído imposible. Dui se sentaba entre sus padres con un libro de historietas. Pero no leía solo Truong, era quien le leía en voz alta. Su voz era profunda y tranquila, cada frase tan suave que parecía arrullar al niño. Su otra mano seguía sobre el vientre de Tieu-nu, acariciando cada movimiento del bebé. Entre una página y otra, él murmuraba: «¿Escuchas a papá? ¿Te gusta la historia?». Tieu-nu miraba esa escena con los ojos húmedos. Nunca imaginó que tendría algo así, una familia completa, un marido que recordaba todo, un bebé creciendo entre risas. Su casa no era grande, no tenía muebles caros ni decoración elegante. Las paredes tenían manchas y a veces el patio se inundaba después de una lluvia fuerte. Pero desde el día en que Truong recordó todo, esa casa se llenó de calor. Las risas eran más frecuentes que los suspiros. Las conversaciones más comunes que los silencios. Y el cariño superaba cualquier tristeza que alguna vez había oscurecido ese lugar. Cualquiera que entrara podía sentirlo, una felicidad que se podía tocar, ver y sentir con el corazón. Porque al fin, esa familia había vuelto a unirse, completa, llena, y esperando un pequeño milagro que crecía día a día en el vientre de Tieu-nu. Los meses siguientes pasaron con una tranquilidad que ni ellos mismos imaginaban poder vivir. El vientre de Tieu-nu crecía cada día redondo, firme y lleno de vida. Ese cambio no solo se veía en su cuerpo, sino que se sentía en toda la casa como una energía cálida difícil de describir. Desde la primera vez que el bebé se movió, todo pareció cambiar. Truong tenía un cuaderno pequeño de tapa marrón y bordes gastados por los años. Antes lo usaba para apuntar cosas del trabajo, pero desde que supo que sería padre, otra vez ese cuaderno se convirtió en el lugar donde ponía su corazón. Cada noche, cuando Tieu-nu ya estaba dormida, Truong sacaba el cuaderno, se sentaba bajo la luz cálida de la lámpara y abría las páginas aún en blanco. La primera línea que escribió fue «Nombre del bebé». Luego la borró, la volvió a escribir y la borró otra vez. No era que no encontrara un nombre bonito, sino que cada nombre tenía que llevar un significado, un deseo, una bendición para la vida que estaba por nacer. Había noches en las que revisaba todas las páginas antes de escribir un nombre pequeño en medio del papel y murmuraba casi para sí mismo: «Si es niño, quiero que sea fuerte pero amable. Si es niña, quiero que sea feliz y muy querida». A veces Tieu-nu fingía estar dormida, pero no podía evitar sonreír al escucharlo. Mientras papá pensaba en nombres, Dui tenía su propia manera de esperar al bebé. Toda la casa estaba llena de dibujos hechos con lápices de colores, monitos de cabeza grande, cuerpo pequeño, brazos chuecos, pero llenos de alegría infantil. Uno mostraba puilostes bajo un árbol de mango. En otro, Dui sostenía al bebé más alto que su propia cabeza, aunque en la realidad sería imposible. En otro, el bebé llevaba un gorro de conejo y Dui aparecía al lado riendo. «Mira, mamá», decía corriendo, poniendo la hoja en manos de Tieu-nu, «el bebé usa el mismo gorrito que yo. Así todos saben que somos hermanos». Tieu-nu se reía aunque los ojos se le humedecían. «El bebé te va a querer mucho», decía acariciándole la cabeza. Dui levantaba la cara convencido. «Porque yo voy a cuidarlo todos los días». Truong, escuchándolo desde la puerta, no podía evitar sonreír. «El hermano mayor es el mejor de la casa.
le decía. Dewey cruzaba los brazos orgulloso. «Papá, acuérdate, lo prometiste. Yo también voy a ayudarte a cuidarlo». Cada tarde, Tía Eunú se sentaba en el banco de madera del patio. La brisa movía las hojas de las palmeras y llevaba el olor a tierra húmeda y a jazmín del jardín. Trion ponía la mano sobre su vientre y esperaba paciente. Había días en que el bebé no se movía y él preguntaba preocupado: ¿está dormido o cansado? Tía Eunú reía: «Tranquilo, seguro solo está cambiando de lado». Pero esa tarde, justo cuando él puso la mano, el bebé dio una patada clara. Trion dio un salto del susto con los ojos muy abiertos. «Amor», el bebé me saludó. Tía Eunú tomó su mano y la puso de nuevo en el mismo lugar. «Es que sabe que papá lo está esperando». Trion se quedó quieto. Era un instante pequeño, pero que le ablandaba el corazón por completo. Cuando caía la noche, la casa quedaba iluminada solo por una luz amarilla suave. Tía Eunú se acostaba de lado, una mano sobre su vientre, la otra entrelazada con la de Trion. Él se acostaba muy cerca con la mirada fija en el bebé. Con voz baja como si arrullara decía: «Papá te está esperando. Todos te estamos esperando. Crece despacito, pero fuerte, ¿sí?» Dewey dormía a su lado hecho un ovillito como un gatito. A veces se despertaba a medias y preguntaba: «¿El bebé ya duerme, papá? ¿Ya duerme?», respondía Trion acariciándole el cabello. Dewey asentía y volvía a dormirse enseguida. Los tres acostados juntos compartiendo el mismo calor. Y Tía Eunú deseando que ese momento pudiera durar para siempre. En esos días la casa ya no tenía espacio para el miedo ni para la distancia. Ya no había noches de desvelo, ni silencios pesados, ni la mirada perdida que Trion tenía cuando había olvidado todo, ni las lágrimas escondidas de Tía Eunú cuando tenía que ser fuerte sola. Ahora en cada rincón había señales de vida. Los dibujos de Dewey pegados en las paredes, el cuaderno de nombres de Trion sobre la mesa, la ropa diminuta del bebé doblada en el armario, la cuna de madera que Trion construyó con sus manos, los pequeños calcetines rosados y amarillos, y sobre todo la risa. La risa llenaba la casa entera. La risa de Tía Eunú cuando el bebé se movía, la risa de Dewey cuando jugaba con su papá, la risa suave de Trion cada vez que encontraba un nombre que le gustaba. La felicidad de ellos no era ruidosa ni lujosa, pero sí real, visible y completa. Porque estaban esperando a un nuevo miembro de la familia. Un pequeño milagro que crecía cada día en el vientre de Tía Eunú. Y lo más importante es que estaban esperando juntos.